nosotros tenemos que tener un control absoluto, porque lo único que entienden las personas es cuando los castigas. ¿No hay un riesgo de que se convierta nuevamente en una figura caudillista esta idea del líder salvador que viene a rescatar a la gente? Y el barco que levante su ancla en aguas que no están permitidas, pégale un tiro o un cohetito pequeño en el timón de ese barco. ¿Usted cree que Uribe es un ejemplo de algo en el país? Hola, hoy estamos con el candidato presidencial por Avanza, Isidro Romero. Isidro, un gusto tenerle aquí, bienvenido. Nada, igualmente un placer estar con ustedes hoy día y listo para cualquier pregunta que ustedes requieran, ¿no? Maravilloso. Empecemos. En una entrevista radial que estaba escuchando recientemente, usted dijo que, y voy a citar, si llega a Carondelet, lo fundamental es, entre comillas, limpiar la basura que tenemos hoy en día en Carondelet. La manera es con mano fuerte y con gran energía, y meterlos en la cárcel a todos los corruptos. Quisiera que me explique un poquito qué significa este concepto de la mano dura. Mira, definitivamente yo pienso que la corrupción no solamente parte del gobierno, ¿no? Yo creo que la corrupción ya es una actividad social que desempeñamos a una sociedad corrupta. Y eso es lamentable, que un país como es el Ecuador, que siempre fue un país de principios, de valores, hoy día esté manchado por la corrupción. Y en segundo lugar, tú jamás podrás gobernar en un gobierno ecuatoriano o de cualquier gobierno con la corrupción, que yo lo llamo la basura. Es lo mismo que les dijera a los ecuatorianos: ¿ustedes pueden tener basura en vuestra casa? No, la basura hay que limpiarla, o si no nos podrimos todos, ¿no? Y eso, la única manera que puedes controlar la corrupción en este país, la mano dura, es la cárcel, ¿no? Y yo sí le pediría a los asambleístas que vayan en este nuevo periodo, que se aplique la pena perpetua para todos los corruptos de este país. Si nosotros no aplicamos la mano dura para gobernar este país, sobre todo con la corrupción, porque no han habido ni historia ni corazón, han destruido hasta en la pandemia. Se encontró la mayor podredumbre, la mayor basura, la mayor corrupción. Se burlaron de los muertos, de los enfermos, de las familias. Eso es una vergüenza. El Ecuador tiene que ser un país honesto, tiene que ser un país de principios y de valores. Y vuelvo y repito, tendrá que ser con la mano dura, y la mano dura es la pena perpetua para todos los corruptos que han robado en este país, o los que piensen robar, que yo creo que se dejarían de robar en el momento en que hay una pena tan fuerte como esa, ¿no? Esto implicaría un problema que es el del hacinamiento carcelario, que ya existe de hecho, y además el costo por persona, por una persona privada de libertad es de $400 a $500 diarios. ¿Cuál sería su propuesta sobre eso? Le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que hacer muchos más cárceles de las que hay hoy día, pero cárceles modernas, cárceles dignas. Pues yo creo que los presos o los que han cometido un delito en su vida y que deben arrepentirse luego son seres humanos, y yo creo que deben tratarse como seres humanos y que deben reinsertarse algún día a la sociedad. Por lo tanto, haremos muchos más cárceles, pero las cárceles no van a ser el Estado, la van a ser la actividad privada, la empresa privada. Y será un gran negocio. La cárcel es, como usted bien dice, que cada persona y cada preso vale $400. Imagínese usted, es que un hotel, porque una cárcel es una habitación. Desayuno, almuerzo y cena es lo que te dan también los hoteles. Lo único que los hoteles muchas veces no tienen el flujo, o sobre todo la gente que vaya a ocupar el 60 o 50% habitacional. La cárcel estarán a full. Pero le voy a decir una cosa: todos los presos de este país, todos, sin ninguno, todos los presos de este país tendrán trabajos en granjas agropecuarias, trabajarán en las minerías, trabajarán en hacer carreteras, porque como usted bien dice, el costo es muy alto para el Estado y ellos tendrán que devengar ese dinero y ese costo del Estado por trabajo, y van a trabajar todos los presos del país. Y aún más, si un preso se levanta a las 5 de la mañana, va a su trabajo a las 7 de la mañana, regresa a las 6 de la tarde,
para poder comer y bañarse y dormir y volver a levantarse al día siguiente a las 5 de la mañana, jamás habrá pensado matar al amigo de su celda o a su enemigo y drogar a todos los que estén en la De todas maneras, usted menciona qué pasaría en las cárceles bajo el control de una empresa privada. Ese ejemplo existe ya en Estados Unidos y en algunos otros países y si bien funciona, como usted dice, como un buen negocio, no funciona tanto con respecto a la aplicación de los derechos humanos. Mire, a mí los derechos humanos los respeto muchísimo y yo creo que los presos hay que tratarlos bien. Tienen que hacer deporte, tienen que estudiar, tienen que trabajar, son gente humana, por lo tanto hay que tratarlos como corresponde. Más bien hoy día las cárceles que se preocupen los derechos humanos para que vean que no tienen la cualidad de un ser humano para vivir en las cárceles actuales. Pero eso sí, aquí va a haber muchos presos y todos a trabajar por el bienestar del país. Eso sí lo vamos a hacer y será un beneficio para el Ecuador y un beneficio para ellos mismos, porque el trabajo les dignifica a ellos y es la única manera que se reinserten en un futuro muy cercano a la sociedad. Correcto, sin embargo, bajo esa premisa, esta idea de que sean las empresas privadas las que manejen la cárcel, que de todas maneras haya una reinserción posible, y me corrijo porque yo fui imprecisa, dije $400, $500 diario, fue un lapsus, el lapsus es mensual, de todas maneras sí quedaría como una preocupación de la reinserción, porque si es que a los presos no se les respeta los derechos humanos, también difícilmente van a poder reinsertarse en la sociedad. Pero yo creo que hay que respetar los derechos humanos a un hombre que está en la cárcel, definitivamente. Pero el ejemplo de las cárceles privadas no es ese. No sé qué decirte, porque muchas veces se considera que las cárceles privadas han cambiado la vida del ciudadano que ha cometido un error y están en las cárceles. Son mucho más factibles y además son más dignas para poder vivir y poder acostumbrarse en ellas, ¿no? Mira, en la cárcel van a pasar muy poco tiempo. Lo que van a hacer es trabajar. Porque en la realidad, si nos vamos, ¿qué hace el empresario, qué hace el trabajador o qué hace el agricultor? Trabajar de día y hasta la tarde que anochece. Y de ahí duerme. ¿Y en qué trabajaría? Trabajarían en granjas agropecuarias carcelarias, trabajarían en ¿Del carreteras, Estado? del Estado, por supuesto, y trabajarían en todas las actividades que el Estado desarrolle y que quieran que trabajen, como en carreteras mismo y minerías también. Entonces, de su perspectiva, la solución para la corrupción es la cárcel. Definitivamente, no hay otra. Pero y el ejemplo muestra que muchos de las personas ni siquiera procesadas, algunos hasta candidatos, otros fugan, ni siquiera llegan a la cárcel. Bueno, esa es la desgracia de este país, ¿no? Pues en este país esto ha sido un circo, ¿no? Aquí no ha habido justicia. Aquí un delincuente mata y a los 2 días está fuera de la cárcel. Si hay jueces corruptos, tendrán que pagar con la cárcel también. Son seres humanos que no saben aplicar la justicia y la ley y son parte de la corrupción. Por lo tanto, también tendrán que hacer cola para entrar a una cárcel. ¿Pero qué será con el sistema de justicia? Cambiarla totalmente. Aquí no hay sistema de justicia. ¿Cómo? Porque no es independiente de la justicia. Aquí está manejado por el sector político. Y esa es la desgracia que tenemos en el Ecuador, no de ahora, de hace muchísimos años. Aquí hay que hacer un nuevo Ecuador, o si no nos vamos a adelantar. Aquí debe haber un líder manejando el país. No tenemos líderes. No existe un líder que sería el presidente de la República para manejar este país. No ha habido en ese caso. Yo sí creo que en mi gobierno habrá un líder. Y ese líder tendrá que imponer la orden y la autoridad a los ecuatorianos, o si no, esto será un caos como lo es hoy día. ¿Y no hay un riesgo de que se convierta nuevamente en una figura caudillista, esta idea del líder salvador que viene a rescatar a la gente? No, yo bajo ningún punto de vista. El líder, ¿qué es un líder? El líder es el que dicta las normas que están establecidas en una constitución. Yo no voy a salir jamás de la Constitución de la República del Ecuador. Imagínese usted, hay oigo candidatos que dicen, voy a dar alimentos, voy a dar educación y voy a dar salud. Qué equivocados están, eso no son eslogan de campaña, es una obligación del Estado ecuatoriano, está dentro de la Constitución del país, que deben dar a los ciudadanos del ecuatoriano alimento, salud, educación y seguridad. Pero muchos candidatos consideran que son su eslogan. Es mentira, no coman cuento ecuatoriano. Eso es una obligación del gobierno ecuatoriano y eso es lo que voy a cumplir con lealtad al pueblo del Ecuador.
Usted fue diputado por el Partido Social Cristiano, un partido con una ideología de derecha. Sin embargo, ahora se presenta por uno que se ha identificado como de centro izquierda. ¿Qué ideología representa usted? Mire, yo soy un hombre empresario toda mi vida, ¿no? Toda mi vida, pero con un gran sentimiento social, un gran y profundo sentimiento social. ¿Usted cree que los hombres de derecha hacen daño a la gente? ¿O solamente la gente de izquierda solamente hacen bien a la gente? ¿Qué mentira es ese concepto? Yo creo que en ¿Pero la quién vida tiene ese concepto? ser humanista y creer que el pueblo necesita levantar la pobreza de este país. Y yo me voy a dedicar los 4 años a servir a la gente pobre del Ecuador. Yo no voy a servir a los ricos de este país. No necesitan que nadie los sirve. Están servidos hace mucho tiempo, hace muchos años. Lo que necesitan es servir a la gente pobre, a la gente de bajos recursos. Si nosotros no nos preocupamos de levantar el nivel de vida de los ecuatorianos a través de empleo, de trabajo, de educación, de salud y de seguridad, este país revienta. Este país va a reventar. Esa es la realidad. ¿En qué sentido? ¿Qué significa que va a reventar? Social. Aquí hay gente que no come 3 veces al día. Los hijos no pueden ir al colegio, no tienen salud, no tienen seguridad. Eso llega a un momento dado que el pueblo puede levantarse, como ha sucedido en Cuba, como sucedió en Nicaragua, como sucedió en Venezuela. ¿Qué queremos? ¿Ver el ejemplo venezolano? Yo no creo que ningún ecuatoriano aspiraría a ver el modelo venezolano. Pero si nosotros no hacemos algo por ellos, ahí viene el problema. Es una bomba que tenemos nosotros y estamos sentados en una bomba, que es la bomba social. Tenemos que hacer algo por ellos. Debemos dar empleo, más empleo, más empleo y más trabajo. Hay 1.800.000 desempleados. ¿Usted cree que aguanta más el país? ¿Más desempleados? El país hay que dar trabajo, señores. Trabajo, más trabajo y más trabajo. El resto es un cuento. Hablemos un poco de algunas de sus propuestas del plan de gobierno. Usted habla, por ejemplo, de la extracción minera y petrolera con responsabilidad. ¿Qué propone exactamente para las comunidades aledañas a los sitios de explotación, considerando además que en los últimos años son las que más demandas al Estado han recibido, o considerando que además hay una vulneración permanente de derechos? Este año vimos cómo por enésima vez hubo un derrame, esta vez gravísimo, contaminando el río, las fuentes de agua de 150 comunidades en la Amazonía. ¿Qué propuesta concreta tiene usted para evitar que esto ocurra? Mire, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Hablamos solamente de la minería y del petróleo, ¿no? Que contaminan los ríos, contaminan el ambiente, contaminan todo. La agricultura en muchos casos tienen basura en todos los ríos. ¿Cuál sería la propuesta? Tenemos que tener un medio ambiente muy fortalecido y un criterio a los ecuatorianos que no se debe tirar un plástico en un río, porque no solamente contaminan la minería o los derrames de petróleo, el plástico puede ser lo peor que le puede pasar a este país. Váyase a Vinces, váyase a Palenque, váyase a Mocache. ¿Y tiene alguna propuesta concreta con respecto a estos contaminantes? Por supuesto. ¿Cuál es? Nosotros tenemos que tener un control absoluto, porque lo único que entienden las personas es cuando los castigas. Y tendremos que nosotros implementar que el medio ambiente en el Ecuador será la base del desarrollo en nuestro país, porque no solamente la minería contamina, no solamente el petróleo contamina. Fíjese, las plantaciones de banano tienen 13 fumigaciones en el año. De acuerdo, pero ¿cuál sería la propuesta entonces para evitar que el petróleo... Mire, todos los países desarrollados tienen petróleo, tienen minería. ¿Y usted que no creen que desarrollan la minería, que es la mayor riqueza de un país? Un país es grande por su riqueza, pero si esa riqueza no la desarrolla, ¿cómo pueden aspirar a tener alimentación, a tener educación y tener salud? Que son las obligaciones del Estado. Lo que tiene que hacerse es crear un medio ambiente correcto y con las normas establecidas. De acuerdo, que nadie las cumple. Pero por ejemplo, hablando de países como los que usted menciona, como Canadá, en Canadá también ha habido problemas de contaminación por la presencia de la mina. Eso demuestra que la explotación minera y petrolera no van de ninguna manera en favor del medio ambiente. Por lo tanto, ¿cuál sería la propuesta para evitar que las comunidades aledañas tengan contaminaciones del agua y además que eso se hace una bola de nieve y ellas terminan denunciando ante el Estado o ante organismos internacionales? ¿Qué queremos en un país? ¿Un país que eliminemos la pobreza o queremos vivir
como dice un candidato, del Inca, del agua y del sol. Y exportar agua en barriles. Pero si nos quedamos sin agua, ¿pero qué es el agua? nos morimos. No, Aquí ya no hay problema de a desempleo ver, ni nada más, le voy a decir simplemente una no hay cosa. vida. Él dice que va a exportar agua, ¿verdad? Lo ha oído usted, ¿no? Barriles de agua. Claro, pero estamos hablando Ya. de su propuesta. Sí, y mi propuesta es todo lo contrario, es decir, primero el agua tiene que quedar para los ecuatorianos. El 70% de las tierras cultivadas de este país no tienen agua. Por eso que tenemos una sola cosecha en el año, que es en la época de invierno, que cae el agua del cielo. Pero el resto de los 6 meses se para la actividad agrícola, se paran los trabajadores, no hay empleo porque no hay agua. Y este país es el país más rico en agua, que se han gastado miles de millones en represas, pero se olvidaron de poner canales para la agricultura. ¿Cuál sería su propuesta para proveer agua? La tenemos, las represas hidráulicas que existen, y se puede hacer más represas, hacemos más represas. Pero si este país es riquísimo en agua, tenemos los ríos más ricos de este país. Usted no tiene idea la riqueza que tenemos de agua en todos los ríos, pero no los aprovechamos. Y lógicamente, antes de exportar agua, tenemos que crear la riqueza en nuestro país. Fíjese, si nosotros duplicamos la producción agrícola en este país, diéramos 2 y 3 millones de puestos de empleo solamente y únicamente en el sector agrícola. Por eso es que voy a desarrollar la agricultura, porque ella es la mayor fuente de riqueza que tiene este país. No es el petróleo, no es la minería, no es la construcción, es la agricultura. Esa es la mayor riqueza que tiene este país. De todas maneras, usted habla de construir represas hidroeléctricas, eso también tiene un impacto ambiental. De hecho, el problema con la cascada de San Rafael aparentemente es por la represa. ¿Cuál es la propuesta para conservar este medio ambiente que usted me dice en las respuestas que usted me da, que una prioridad tiene que ser la conservación del medio ambiente? ¿Cuál es la respuesta a eso? El mundo ha avanzado mucho en el medio ambiente, y le voy a decir una cosa. Todos nos fijamos en la minería, que el petróleo contamina. ¿Sabe lo que más contamina en el país? El combustible. Eso es lo que más contamina. ¿Va a eliminar los subsidios? Las ciudades. Eso es lo que más contamina. El subsidio está eliminado ya. Luego voy a decir una cosa. El país se convertirá el primer país en América en país eléctrico. Todos los países en el mundo, especialmente China, la conversión de los coches y de los carros combustión a eléctrico es una realidad. Eso es un futuro real, verdadero, tangible. Acuérdese, cuando hemos estado en la pandemia, que estuvimos 3 meses y 4 meses encerrados, creció todo, las plantas, el agua, los lagos eran nítidos, eran fantásticos, la vida de que no haya habido contaminación de combustión. Claro, pero es que la sola existencia del ser humano tiene un impacto ambiental. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué cosa? Voy a convertir toda la combustión que existe en este país en coches eléctricos, y especialmente en el sector público, porque los que más contaminan son los taxistas y son los buses en una ciudad. Y yo quisiera saber, el día que no haya taxis de combustión, sino taxis eléctricos, y que le haremos un favor a los taxistas, porque el que ha estudiado y el que conoce a nivel empresarial el mundo eléctrico, usted se ahorraría el 70% por cada vez que usted ponga combustible en su carro. Si usted pone en costos, dice. El costo, imagínese usted, su carro, $30 por tener su carro full de gasolina. Si fuera eléctrico, gastaría $7 y no contamina. ¿No cree que nosotros hemos de dedicar a ese mundo? Y el medio ambiente nos aplaudiría, todas las organizaciones mundiales de ambiente nos aplaudirían, porque todas las ciudades serían ecológicas. Sería un plan con una transición de un Pero tiempo lógico, determinado. no son 7 años. La transición de convertir los coches de combustión a eléctricos son 7 años. Pero en mi gobierno se iniciará desde el primer día en Carondelet. Eso es cuidar el medio ambiente. Otro de los temas que no vi, y usted me corregirá si es que estoy mal, en su propuesta es la integración de la salud sexual y reproductiva en el ámbito de la educación. Por ejemplo, prevención del embarazo adolescente, que es uno de los mayores problemas en el Ecuador, o integración de la educación sexual en escuelas y colegios. ¿Qué propondría sobre eso? ¿Habría educación sexual integrada en las escuelas y colegios? Mira, hay una realidad en este país. Tú ves madres de 13 años con hijos. Eso no puede suceder. Nosotros tenemos que tomar una responsabilidad y no permitir eso, ¿no? Y tendrán que utilizarse las pastillas preventivas, porque no podemos crear una sociedad en este país con madres de 12 y 13 años, que lo vemos en el campo, y con niños que no pueden ni cuidarlos.
y no tienen padre. Entonces, yo creo que tenemos que tener un reordenamiento en todo esto, ¿no? Porque yo creo en las juventudes, creo en pro vida, porque yo creo, soy un hombre que cree en la pro vida. Es contrario a la interrupción del embarazo. Mira, yo pienso que sí. Yo creo que habrá casos como el caso de violación o niñas de 12, 13 años, que eso podría solventarse, ¿no? Pero en general yo soy pro vida. Es decir, estaría favorable a la interrupción del embarazo en caso de violación, pero no en otros casos. No en otros casos. Yo creo que me he criado así en mi vida y no es cuestión de política, ¿no? Por obtener más votos, decir, no, que vale todo, todo vale el aborto. No, yo no soy así. Soy un hombre con principios, con valores y es lo que yo quiero dar a este país, ¿no? ¿Y cuál sería su propuesta específica para la prevención del embarazo adolescente? Considerando sobre Mira, todo que muchos de que esos, hay, pero hay muchos de esos casos que vienen de violaciones, la mayoría, y muchos incluso, además se considera que cualquier niña menor de 15 años que tiene un embarazo es embarazo no deseado. Y perdón, solo una cosa más, incesto. Muchos de esos embarazos son violación del padre, sistemáticas durante años, de los que conviven con ellas. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la política de prevención suya para que esto deje de pasar? Mira, la prevención es lo que funciona en otros países del mundo y la educación. Y nosotros tenemos que dar educación desde muy temprano a todo el mundo en el Ecuador. La educación no llega hoy día a la gente pobre de este país. Y de ahí nace todo este tema de las niñas de 12 años y 13 años que la dejan embarazada y que tienen un niño, ¿no? Es la educación. En el Ecuador solamente están favorecidos la gente que tiene recursos para sus hijos. Pero en mi gobierno, todos los niños que tengan uso de razón y que vayan y que tengan posibilidad de ir a un colegio, van a ir con las mismas circunstancias y las mismas condiciones que la gente que tenga dinero. Porque es la única manera de crear un equilibrio en este país. Y esa gente que yo he visto también, no solamente hablemos de la prevención o hablemos del embarazo o no embarazo, tanta gente que no tiene la oportunidad de triunfar en la vida, porque nunca ha estado en un colegio y no se sabe si esa gente son genios. ¿Cuántos genios pueden haber escondido en este país? Claro, no pero justamente, ¿no? justamente hay estas poblaciones que son más vulnerables. La deserción escolar, por ejemplo, Así en niñas es muchísimo más alta que en niños, precisamente por temas como el que mencionaba del embarazo adolescente. En ese sentido, ¿usted permitiría, incluiría, impulsaría la educación sexual dentro del pensum de las escuelas y colegios públicos como obligatoria? Absoluto, absoluta. Será la única manera de prevenir, aparte de la pastilla. Tiene que prevenirse todos los conceptos negativos que hemos tenido en el crecimiento ilógico y ridículo de que una niña esté embarazada a los 12 años sin tener un hijo, qué hacer con él, ni el padre existe. Ahí el movimiento llamado Provida, el que usted mencionó hace un momento, se le va a parar de cabeza porque han sido los más resistentes a que haya educación sexual. Con este lema de a mis hijos los educo yo, se le van a parar de cabeza. Mira, que pueden parar de cabeza, pero yo creo que nosotros tenemos que solventar una sociedad. Y si no hacemos algo, el Estado no da una normativa, vamos a contener igual en el desastre. ¿Qué queremos? ¿Seguir en el desastre, la juventud que siga en el desastre? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que parar ese punto, aunque se pongan de cabeza, de costado o no de costado. Tenemos que cambiar un sistema como el que tenemos hoy día. Lo mismo el sistema universitario. Justo a eso iba, porque usted dice que usted va a garantizar que los jóvenes, entre comillas, puedan elegir la carrera de su preferencia. ¿Eso qué significa? ¿Eliminar el acceso a la universidad? Mire lo que yo voy a hacer por los jóvenes de este país. Y lo hago porque yo también fui joven. En esa época no nos llamaban millennials. Fui joven. Y le voy a decir una cosa. Los jóvenes, me voy a preocupar de los jóvenes de este país. Aunque tenga una edad, y no soy joven hoy día, porque hay tanta gente joven que puede llegar a la presencia y no hacen nada por los jóvenes. Pero yo soy consciente porque he pasado una vida entera y sé el valor que tienen los jóvenes en un país. Mucha gente se dice, los jóvenes es el futuro del país. No, los jóvenes son el presente de este país. Porque todos dicen, es el futuro del país. No, los jóvenes son los presentes de este país. Les voy a mostrar lo que voy a hacer por los jóvenes. Ellos tienen que ir a su universidad. Y va a haber las universidades que correspondan a hacerlas. Hay sitios que no existe la universidad. Usted ve en Santo Domingo de los Colorados, 600.000, 700.000 habitantes, que es el centro del Ecuador, y no tiene una universidad. Pues todos los jóvenes irán a la universidad.
Pero está comprobado que no todos los jóvenes ni tienen aptitudes, ni ganas, ni voluntad de ir a la universidad. Los que no sean aptos para la universidad, que estoy de acuerdo totalmente con usted, servirán para otros oficios, porque las carreras técnicas aquí se eliminaron. Y yo creo que los oficios como electricista, como mecánico, como ebanista, deben volver a ser grandes posiciones laborales en este país. Y a todos ellos los voy a tratar exactamente igual. Tendrán su universidad. Después de la universidad irán a becarse. Voy a dar 100.000 becas anuales. Apunten ese número, 100.000 becas anuales. ¿Saben quién va a dar la beca? No va a ser el Estado ecuatoriano, porque eso sería mentir. El Estado ecuatoriano no ha dado ni 5.000 becas en un año. Eso han sido cuentos. 100.000 becas por año van a dar la empresa privada del Ecuador, porque se va a poner la mano en el corazón y va a hacer algo alguna vez en la vida por el pueblo ecuatoriano y por los estudiantes ecuatorianos. ¿Pero cómo va a ser que ellos entreguen sencillo. la beca? ¿Usted sabe cuántas empresas hay en este país? 700.000. Cojo 100.000, muy activas y muy incentivadas. Todos los gastos que gasten 20.000, 30.000 en un año por ese alumno será reducible el impuesto a la renta. Y en segundo lugar, el compromiso de que ese chico que se ha ido al exterior un año regresa y tiene un año de trabajo fijo, porque la empresa lo requiere, porque ha mandado un tipo a especializarse afuera. Es una especie de apadrinamiento por parte de la Total, empresa. y tiene que hacerse de esa manera, o si no, no va a haber, y van a tener trabajo. Yo voy a dar en 4 años 400.000 becas y 400.000 puestos de trabajo, y lo digo cómo lo voy a hacer, porque si yo digo, como los demás candidatos, vamos a dar becas al universitario de este país, mentira, pregúntenle cómo lo van a hacer, porque dinero del Estado no hay. No hay dinero del Estado. Nunca ha habido dinero para la beca en este país. Esa es la realidad. Yo sí sé cómo lo voy a hacer y ya se lo he dicho a usted. Pero hubo de todas maneras un grupo de becados, varias personas que se beneficiaron de las becas en el gobierno anterior. ¿Cuántas personas han becado en este país? Mire el listado, no han llegado ni a 5.000 becados. Le estoy hablando de 100.000 por año, que el Estado no lo puede hacer. Va a ser la empresa privada. Y 400.000 puestos de trabajo. Y encima, atiéndeme bien, gente joven de este país, el emprendimiento va a ser una realidad en mi gobierno, porque ahí tiene toda la gente el derecho de soñar en la universidad, de hacer un negocio, de tener un incentivo, de tener una iniciativa, de crear un negocio. Salen y no tienen qué hacer en la universidad. Y justamente ese es otro de los problemas. Aquí tengo el dato de 28.000 becarios en el gobierno pasado y 80% eran becas para internacionales. De todas maneras, eso ha traído alguna cola, ¿no? Porque en este gobierno pasó este problema de que no se les entregaban los fondos, etcétera, porque el gobierno no ha podido sostener este programa de becas de todas maneras. Considerando que son solo 28.000, ¿no le parece que 100.000 anuales es un número gigantesco, imposible de cumplir? El Estado. Claro, sí, entiendo, en su propuesta es la empresa privada. A ver, pero ¿qué le cuesta a la empresa privada dar una beca que valga $30.000? Una empresa que gana millones de dólares. Pero sin impuestos pagan algunas, ¿cómo van a querer? Bueno, no, es una ordenanza, es una orden, y va a ser reducible el impuesto a la renta. Es decir, que ese $30.000 se le convertirá en pagar en $18.000. Como una empresa en el Ecuador, que es la mayor actividad económica de este país, porque la riqueza de este país está en la empresa privada, no está en el gobierno. ¿Y qué va a pasar después? Porque usted dice van a entrar a trabajar a esas empresas. Es lógico, por pedido de la propia empresa. Porque usted generalmente, yo he becado a muchos jóvenes ingenieros industriales, ingenieros comerciales, agrónomos, en mis propias empresas. Porque a mí me interesa que se perfeccionen en el exterior. Y cuando se perfeccionen en el exterior, el contrato que yo lo hago a tu regreso es un año mínimo de contrato en esta empresa que tienes que cumplir. Porque yo he invertido en ti. Por lo tanto, tú tienes que cumplir un año de trabajo en mi empresa. Y eso implicaría también que sean ciertas profesiones específicas. Por lo tanto, esta idea propuesta de varios candidatos de eliminar el examen, que no me respondió usted si es que su propuesta es de eliminar el examen de acceso a la universidad. Posiblemente, porque yo digo una cosa, los exámenes al final para reinsertarse un hombre a la universidad tiene 10.000 problemas. Y además,
es una obligación del Estado. De acuerdo, pero la idea del examen es que puedan responder a la demanda también laboral, porque lo que pasaba en algún momento era que había, no sé, 10,000 abogados y solamente había 2,000 puestos, o en cualquier otra profesión, y por lo tanto no estar adelantándose a las necesidades del mercado, considerando, por ejemplo, que estamos en un contexto de pandemia, ciertas profesiones científicas, etcétera. En ese sentido, si es que se elimina los puestos o los cupos para ciertas carreras, ¿qué pasaría con, de nuevo, este desequilibrio de que haya 20,000 que quieren ser una profesión que no se requiere, que hay sobreoferta, versus la falta de demanda para otras? Le voy a contestar. ¿Cómo puede usted guiar a un estudiante que es buenísimo y su aspiración ser el mejor médico de este país y que le obligue el Estado a ser ingeniero comercial? Pero en teoría los mejores entraban, esa era la teoría. A ver, entonces se quedan todo el mundo ignorante, pues. Si este país deben tener todos carrera universitaria y el que escoja, ellos son los que deben pensar qué son las carreras que pueden triunfar en el Ecuador o en el exterior. ¿Pero qué pasará con la sobreoferta? A ver, si no hay empleo, no hay trabajo, pues dediquémonos a hacer guitarra. Este país, yo lo considero que un país tan rico como este, tiene toda la capacidad para dar miles de puestos de trabajo. Fíjese lo que le voy a proponer al pueblo ecuatoriano en salud, para que vean la capacidad de trabajo que voy a dar. Voy a crear el médico familiar. Voy a mapear todas las ciudades de este país, las parroquias y los cantones. Y voy a crear un local que se llama médico familiar, en cuyo centro de ese local está el médico familiar. A la derecha está un laboratorio y a la izquierda una farmacia solidaria. Similar a las misiones de Chávez, ¿no? Sí, pero Chávez es un comunista que destruyó una sociedad. Pero hablamos de las misiones específicamente. ¿Pero qué hizo? Chávez nunca ha hecho nada. Y Maduro lo único que hizo es manejar un bus. Porque lo que ha llegado a la presidencia de Venezuela es destruir una sociedad. ¿Sí? Pero me refiero al concepto no hablemos específicamente. de sociedades de Venezuela porque me irrita ver Venezuela, ¿ok? Yo no pongo ejemplo de Venezuela en nada. Yo estoy poniendo un ejemplo real para las necesidades de salud de este pueblo y de este país. ¿Por qué están colapsados los hospitales? Y se lo contesto. Porque los hospitales van por un dolor de muela, por un dolor de nariz o por un dolor de ojo. Pero ya existen también los centros de salud y No ahí hay médicos eso, familiares. váyase a recorrer los centros de salud, no sirven para un carajo. Nosotros hombre. hemos recorrido Están para varios abandonados. reportajes y, por ejemplo, la vacunación funciona. Están abandonados. Mire, usted sabe que si alguien en el Ecuador han hecho la ficha técnica médica universal Eso no hay todavía. a los ecuatorianos. Eso no pues existe. eso vamos a hacer. ¿Qué significa ¿Pero eso? y qué va a pasar, por ejemplo, con los médicos familiares que existen actualmente en los centros de salud, que están Mire en las usted, distintas zonas? Si usted sabe la cantidad de médico familiar que voy a hacer en el Ecuador, en todas las parroquias, en todos los O sea, va a aumentar en todas las estos ciudades. que ya hay. Voy a triplicar, cuadruplicar. Y yo le digo una cosa a los estudiantes. El que quiera aspirar a ser médico, tienen ya trabajo de entrada. Porque serán miles de centros médicos que voy a hacer, familiar. Miles. O sea, lo que va a hacer es aumentar el sistema que ya existe de los médicos Pero familiares. ordenadamente. A ver, ¿tiene una farmacia solidaria el Estado ecuatoriano? Los Aquí la hospitales, en medicina teoría, es carísima. La medicina es carísima. Los alimentos son carísimos en este país. Están manejados por monopolios. Eso es lo que pasa en Y este usted va a país. terminar con los monopolios. Ah, definitivo. Monopolios no existen en mi gobierno. Pero no voy el monopolio ni a quebrarlo, ni a liquidarlo, ni a estatizarlo. No, vamos a competir. Vamos a competir. Ya es hora de competir. ¿En qué Dígame ámbitos, usted, por ejemplo? Es decir, mundo de la alimentación, definitivo. O sea, supermercados. En los supermercados, definitivo. A ver, aquí hay dos grupos de supermercados que existen en este país, que abastecen a 17 millones de habitantes. Imagínense usted. Yo voy a crear centros de acopio. Se eliminan el intermediario que encarece el producto. Se elimina. Su propuesta es que los productores directamente lleven a los centros de acopio y el Llega. consumidor vaya directo a la compra Lo ha ya. dicho usted. Es la primera vez en la historia que se va a hacer así. ¿Usted cree que hay derecho que a los agricultores, a los comerciantes, le pagan estos grandes centros alimenticios a 60, 90, 120 días? Ellos manejan el negocio de alimentos, el negocio del crédito, se convierten en bancos. Venga, hombre.
Con eso va a terminar usted. Yo no voy a terminar con ello. Lo único que voy a hacer va a haber Me refiero a que una creará competencia porque voy a reducir el precio de los alimentos en este país, eliminando los intermediarios de entrada y el monto que ganan hoy día los supermercados los va a reducir. Pero a estos supermercados o centros de acopio que usted plantea serían manejados por el Estado. Empresa privada. ¿Cómo? Del Estado mixta, manejado por empresarios privados y profesionales. Okay. Jamás volvería a cometer como fue en Provit. En Provit, si usted recuerda, fue una gran idea, pero que quebraron, ¿no? Fue el desastre manejado por burócratas y corruptos. Si yo le dijera, mándeme a que manejen todo el imperio Megamaxi y mi comisariato, que manejen los burócratas de este país, estas dos grandes empresas, ya estarían quebradas. Se me saltó un poco el tema, regreso un poco a la precisión de los médicos familiares, porque usted decía que va a triplicar, pero no hay suficiente gente estudiando la especialización de médico familiar, y de hecho ese ha sido uno de los mayores problemas. Hasta el 2 de septiembre de 2020 había solo 1.665 médicos familiares, por lo tanto, recién los resultados de su propuesta se empezarían a ver una vez que estos médicos se formen, es decir, 7, 10 años. No, que va, hombre, si todo tiene una carrera, si los médicos ahorita que salen de la universidad graduados de médicos no tienen dónde tienen que trabajar, no tienen dónde trabajar. Pero hay una especialidad que es la de médico familiar, ¿no? Pero yo no voy, lo que sí no voy a ordenar como tipo comunista, socialista, de decir, tu aspiración es ser médico, pero tú tienes que estudiar la carrera de ser poeta. Yo no puedo hacer eso. Cada uno escoja su carrera. Y lo único que como en este país va a haber empleo y va a haber trabajo, tendrán la oportunidad. ¿Y qué le dijera yo a todos los estudiantes de este país? Estudien agronomía, que va a haber la mayor riqueza en este país. Estudien maricultura. La maricultura, que se hace en el mar, es el mayor desarrollo hoy día en el mundo tecnológico. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe cuántas hectáreas tenemos de maricultura en el Ecuador? En toda la costa ecuatoriana. 1.300.000 hectáreas podríamos desarrollar la maricultura. Que se dediquen y se especialicen en esa actividad, que serán el futuro y el desarrollo de este país. Entonces, si yo les digo, señores, el gobierno da incentivos para que sean ingenieros agrónomos y ingenieros de maricultura, no son tontos los jóvenes de este país. Buscarán nuevas tecnologías que ya las tendremos establecidas para que ellos trabajen y que tengan un futuro. Imagínese usted, el Ecuador tiene por todavía cultivar 1.600.000 hectáreas y en mi agricultura 1.300.000 hectáreas. ¿Cuántos miles de profesionales pueden ir a trabajar en esa área? En su propuesta de gobierno usted habla también del crimen organizado y de cero tolerancia a la delincuencia y a la corrupción. Un poco del tema de corrupción ya habíamos hablado. ¿Cuál sería su propuesta sobre el control de las fronteras, considerando sobre todo que el gasto militar en el Ecuador es muy alto, solamente segundo detrás de Colombia, que es el más alto de la región? ¿Qué propondría? Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Aquí ya no hay guerras. Ya no va a haber guerras aquí. Ya no existen en el mundo guerras. Los únicos son unos locos en el mundo árabe, fanáticos religiosos que se destruyen el uno contra el otro. Pero el único país guerrero en la historia que todavía mantiene ese concepto es Estados Unidos de América. Aquí en países latinoamericanos, ¿qué vamos a hacer guerra? Ni contra los Perú, ni contra Colombia, ni contra Venezuela, ni contra Perú, ni contra Chile, ni contra Bolivia. ¿Qué implica eso? Que yo le digo que las Fuerzas Armadas del Ecuador tenemos que reorientar su mundo, y la frontera será uno de los trabajos más importantes, porque no disparamos una bala, pero sí mantenemos a la Fuerza Armada del Ecuador. Y para mí las Fuerzas Armadas del Ecuador merecen el mayor respeto como presidente de un gobierno como es el Ecuador. Siempre desde pequeño, cuando juré la bandera y de ser ecuatoriano y siempre canté el himno nacional, te sientes con un orgullo impresionante. Y la Fuerza Armada es lo que representa este país. Y yo cuidaré las Fuerzas Armadas. Pero ¿cuál sería su propuesta específicamente para el control de fronteras, considerando además el tema del narcotráfico? Aquí hay un desorden total en las fronteras. Fíjense lo que le voy a decir a nivel agrícola solamente. Cuando hubo la pandemia, que se cerraron las fronteras, es verdad, nadie pasaba de Colombia, ni nadie pasaba de Perú. Nunca ganaron tanta plata los arroceros en este país.
Porque este país es el país de la destrucción al agricultor. En términos normales, viene todo el arroz de Colombia, todo el arroz de Perú, y lo funden a los agricultores ecuatorianos. Eso se acaba. Eso se demostró que cuando cierran la frontera, pero que se va a cerrar el ingreso del arroz peruano colombiano. A ver, o de ciertos productos. A ver, ¿o los qué? productos que no están en una lista y que vienen de contrabando, usted no puede permitir que ingresen esos productos. Lo que se ha negociado con Perú. De acuerdo, pero ¿cómo va a ser ese control? Los pactos comerciales con Colombia, siempre que el Ecuador tendrá que cumplir, aunque muchas veces los otros países no lo cumplen. ¿Y cómo va a ser el control de esas fronteras? Tenemos un ejército, ¿verdad? Este ejército que dice que no puede ir a ver cuando los pescadores se quejan o denuncian que les están robando los grupos irregulares que hay en el mar, y llaman a la Armada y la Armada les dice que no pueden salir en la lancha porque no tienen gasolina. Entonces, ¿cuál es la propuesta ahí? ¿Usted cree que un país como el Ecuador, que no tiene gasolina para meterle en un motor fuera borda y cuidar las fronteras marítimas del Ecuador, eso es un cuento, hombre, eso es un cuento, no hay una disposición del gobierno ecuatoriano? Dígame una cosa, ¿el señor Lenín Moreno es líder en este país? ¿Qué va a ser líder? Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Esa es la realidad. Vea, si no hay un liderazgo por parte del gobierno ecuatoriano, este país seguirá en el desastre como estamos. ¿Pero cuál es la propuesta? La propuesta, las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Armada, la del aire y de la tierra, tienen que cuidar las fronteras en el Ecuador. Y tanto no solamente la frontera de tierra, las fronteras marinas, el mar territorial, tenemos que cuidarlo. ¿Pero cómo? ¿Usted cree que hay derecho? Tenemos fragatas, tenemos barcos, tenemos de todo. Claro, pero hay un problema. Pero si hay 4 piratas que nos joden a los pescadores artesanales, 4 piratas que van con revólver, porque esos pescadores no llevan revólver. Entonces los revólveres lo llevan los delincuentes en este país. Vamos a hacer un reordenamiento también del armamento y de las armas en este país. O sea, ¿usted es favorable al libre porte de armas? No soy libre, porque no puedes dar a cualquier ecuatoriano un arma, porque esto sería la matanza. ¿A quiénes? A los ecuatorianos tiene que haber un reordenamiento. ¿Pero quiénes podrían portar armas? Tiene que tener hasta un examen psicológico. ¿Pero para quiénes? Para la gente, los campesinos, que viven atacados por los sinvergüenzas y rateros de ganado, de producto, a los camaroneros, exactamente igual, tienen el poder de defenderse, porque generalmente el delincuente, el ladrón de productos y de motores, son cobardes. Pero hay ciertos permisos ya para ciertos sectores, las camaroneras, etc. No lo dan, hombre, es un desastre. Pida usted un permiso de arma, a ver qué tiempo le da el permiso de arma. Otro de los problemas sobre el control de las fronteras es también que no solo se enfrentan a 4 piratas, sino también a grupos armados irregulares. Lo demostró lo que pasó en la frontera con Huacho, el secuestro y asesinato de nuestros colegas de Diario El Comercio. Y en el caso de Galápagos también se ha visto que hay insuficiente capacidad de control para la pesca ilegal, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la propuesta? Vean, yo le voy a decir una cosa. Yo, de presidente del gobierno ecuatoriano, me hubieran dicho a mí: hay 264 barcos chinos en el mar territorial ecuatoriano en Galápagos. ¿Sabe lo que yo hubiera hecho? Hubiera llamado al almirante que esté en turno de la Armada ecuatoriana y decirle: mándeme todos sus barcos, 3, 4, 5, 7 fragatas a Galápagos. Y el barco que levante su ancla para poder faenar en aguas que no están permitidas, péguele un tiro o un cohetito pequeño en el timón de ese barco. Un barco sin timón no llega a ningún lado. ¿Y sabes lo que hubiera pasado? El primer tiro que se hubiera pegado ahí, los chinos nunca hubieran salido a faenar. Pero si el propio gobierno chino declara que nunca ha tenido un reclamo al gobierno ecuatoriano, esto es una juerga, esto es un circo. Aquí no hay respeto a los ecuatorianos. Vea, los chinos, con el respeto que merecen los chinos, nos han jodido con el préstamo que nos han hecho, a un interés altísimo del 9 y 10%, pudiendo conseguir en el mercado internacional al 3 y 2%. Se nos llevan toda la minería en grandes rocas porque ni las refinan aquí. Y encima se nos quieren llevar el pescado. Basta ya, hombre. Chinitos, pongámonos en orden. Vengan a hacer
negocios en este país. O sea, sus relaciones con China después de estas No, declaraciones yo me van a llevo estar muy un bien poco con los tensas. chinos, pero aquí nadie pone orden. Aquí hace todo el mundo lo que le dé la gana. ¿Acaso usted se va a China, un ecuatoriano, a montar un negocio? Ustedes saben lo que hacen los chinos, ya estarían en la cárcel, nos hubieran metido en la cárcel. Dígame otra cosa, en la lucha contra el narcotráfico, Oregon recientemente aprobó la legalización de drogas duras, pensando en un enfoque distinto de este abordaje que claramente se demuestra que ningún Estado está en la capacidad de luchar contra el narco, porque el narco capta las funciones del Estado. Incluso en el caso de los militares hemos tenido ya varios escándalos por militares, miembros de la fuerza policial, distintas fuerzas, involucrados en el tráfico de drogas. En ese caso, ¿usted pensaría en un enfoque distinto para la Total, llamada lucha contra el narco? No voy a permitir ni el narcotráfico ni el microtráfico en este país. No lo voy a aceptar y voy contra ellos. Voy a ir contra ellos. ¿Cómo? Coño, tenemos todo un ejército que tendremos la ayuda de los americanos. ¿Usted cree que podemos crear en nuestro país a base del dinero del narcotráfico? Eso es lo que nosotros queremos hacer, que nuestra población esté drogada. Pero si los tentáculos del narcotráfico están en todos lados. Pero es que ya están. Esa tabla la voy a eliminar. La tabla de drogas la voy a eliminar. No voy a permitirlo. No voy a permitirlo. ¿Qué queremos? ¿Que crear un pueblo lleno de droga? Eso es nuestra aspiración. Por lo menos la voy a luchar para acostarme todos los días feliz y contento. ¿Pero qué va a hacer? Porque la idea de la tabla es tener un enfoque distinto para el adicto y el consumidor que para el distribuidor. Al eliminar ese enfoque, ¿qué pasaría? Todos serían presos, todo el que consume, el que distribuye, todos. El narcotráfico es un problema real que tenemos realmente en este país. En el mundo. Y en el mundo. Algunos lo han combatido. ¿Quiénes? Bueno, Colombia vive combatiendo el narcotráfico. Pero no funciona. Bueno, ve cómo están las fronteras. Y el problema de las fronteras se permea además a los países alrededor. Lo que hizo Uribe con el narcotráfico, lo disminuyó de este tamaño. ¿Usted cree que hace 20 años el narcotráfico en Colombia, con Escobar y todo su séquito, es igual que tenemos hoy día en Colombia? Pero Uribe estaba procesado por el acreario, los vínculos, denuncias por todos lados por el paramilitarismo. Oiga, ¿usted cree que Uribe es un ejemplo de algo en el país? Hombre, luchó contra el narcotráfico. El que no luchó, ¿a costa de qué? Lo que no luchó fue Pastrana. Pastrana entregó el 70% de la tierra colombiana a los narcos. Pero usted está poniendo de ejemplo a una persona que niega la validez del proceso de paz. ¿Cómo que niega? ¿Pero usted cree que va a hacer paz con los guerrilleros que tienen armas? Y sin armas también, y con armas igual. Bueno, al menos hay un proceso en el camino. Entonces, le estoy preguntando, no le estoy dando mi criterio, le estoy preguntando. Yo no he dicho eso. Entonces, dígame usted. Le estoy preguntando si para usted Uribe es un referente. A permitir el narcotráfico en este país. No hace falta y ya que grite. Veremos cómo lo hacemos. No hace falta que grite, bueno, le estoy escuchando. Pero perdone mi carácter nada más y voy a bajar el tono porque no creo que en ese caso la tenga ofendiéndolo a usted. Jamás he ofendido a nadie, menos a una mujer tan guapa como usted. Pero le voy a decir una cosa. El narcotráfico, voy a combatir al narcotráfico. Ya veremos cómo lo hacemos. Todavía yo no llego a la presidencia. Pero no hay un plan. Pero si usted me dice qué voy a hacer, permitir el narcotráfico o no permitirlo, yo le digo, no lo voy a permitir. Okay. Y ojalá que lo logre. Ok, cuénteme otra cosa. ¿Cuál es su propuesta para la sostenibilidad de la seguridad social? El IES lo han asaltado, el gobierno ecuatoriano. Lo han asaltado. El IES, si no lo capitalizamos el IES, aquí todos los jubilados y todos los afiliados, será el desastre en seguridad social, en los hospitales, en sus jubilaciones, etc. Yo voy a recapitalizar o capitalizar el IES. Es mi primera obligación con los trabajadores de este país, con dinero. Voy a traer dinero y capitalizar el IES. ¿Qué significa eso? Que una vez que esté capitalizado, porque ahí viene el tema... Pero explíquenos un poco qué significa capitalizar. Poner dinero. Yo sé, pero ¿cómo? Va a hacer el Estado ecuatoriano va a tener dinero, por lo tanto voy a capitalizar el IES. ¿Pero de dónde va a sacar ese dinero? Del Estado ecuatoriano. Tenemos riqueza, tenemos reactivación económica, tenemos minería, tenemos petróleo. Mire lo que le voy a decir solamente, ¿de dónde lo va a sacar? El Estado está quebrado, ¿no? El Estado nunca quiebra. Jamás quiebra un Estado, jamás. La empresa privada puede quebrar. Hasta los bancos pueden quebrar cuando no interviene el Estado. El Estado nunca quiebra. Puedes tener problemas financieros,
y en sus estados económicos, pero jamás quiebra. Y le voy a decir algo, solamente produciendo 300.000 barriles por día, que tiene la capacidad del oleoducto, porque la producción diaria de petróleo en este país es 500.000, pero el oleoducto tiene una capacidad de transportar 800.000. Aumentando esos 300.000 barriles por día a $40, no le pongo a 100, a $40. ¿Y si vuelve a caer y estar en negativo como estuvo este año? Déjeme explicarle, ¿no? Antes que entremos en la parte negativa, pues yo soy más bien hombre positivo, ¿no? Pero este país tiene que producir 300.000 barriles más para crear más riqueza. Son 4.000 millones por año y en 4 años serían 16.000 millones que ingresarían al país. Las empresas del Estado las voy a reordenar y valorizarlas. Y de acuerdo a las conversaciones que he tenido con JP Morgan en Estados Unidos, estas empresas podrían valer, o reordenándolas con contabilidad y con auditoría extranjera, en 50.000 millones de dólares. O sea, ¿usted vendería las empresas públicas? Nunca vendería una empresa pública. Yo lo que haría es valorizarla. Y antes de entrar a un IPO en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, empresas del Estado, como tantas empresas de todo. Van a cotizar las empresas del Estado en la bolsa. En la bolsa. ¿Y sabe qué valor van a tener? 500.000 millones de dólares. Entonces, si usted me dice cómo voy a capitalizar el IES, con los propios dineros del Estado ecuatoriano. O sea, seguiría siendo la seguridad pública. Exacto. Yo no voy a privatizar. No voy a cambiarle. Aún más, quienes van a manejar eso, el directorio, van a ser los propios representantes de los jubilados y de los afiliados. ¿Habría alguna posibilidad de aumentar la edad jubilar, el número de aportaciones o el valor? Yo no le puedo decir eso, que lo voy, porque no quiero engañar. ¿Es una posibilidad? Hay una posibilidad. ¿El acuerdo con el FMI lo va a mantener? Mire, el acuerdo al Fondo Monetario Internacional, lo que sí le digo, no va a prestar más plata al Fondo Monetario Internacional. El país no puede endeudarse más. No va a pedir más plata Lo prestada. que tiene es activarse los poderes económicos que tiene este país, como se lo he explicado, ¿no? Y eso es lo que tengo que hacer. Y puede ser, y es posible, que haya muchos fondos que manejan miles de millones de dólares en el exterior que tienen interesado en refinanciar la deuda externa en este país. Y posiblemente cambiaría. Pero los acuerdos, por ejemplo, el aumento del IVA, ¿lo respetaría? Nunca. Yo al Fondo Monetario Internacional tengo que venir, vamos a renegociar el Fondo Monetario Internacional. Pues si yo tengo que aplicar lo que dice el fondo, este país se va al desastre. La sociedad se va al desastre. La pobreza aumentaría. Si todo donde va el Fondo Monetario Internacional destruye la sociedad económica de cada país. Ese es el Fondo Monetario Internacional. Pero ha sido tan irresponsable el señor Lenín Moreno y el ministro Martínez Huido en Washington y ganando un sueldazo ahí en el Fondo Monetario o en el Banco Mundial, no sé dónde coño estará este individuo, que han hecho una irresponsabilidad a este país, endeudaron en 17.000 millones de dólares al Ecuador. Es una barbaridad lo que han hecho. Y con el Fondo Monetario Internacional. Bien, me felicito. Dígame otra cosa, en un contexto de pandemia, ¿cómo garantizará la vacuna para todos? Mira, hay mucha gente que no quiere ni vacunarse. Es curiosísimo. El otro día estamos haciendo un test de 100 personas. 100 personas, 20% quieren vacunarse. El 80% no quieren vacunarse. ¿En dónde hizo el test? En Guayaquil. También. ¿Pero qué? Preguntando a la gente. Preguntando a la gente. Pues nosotros hacemos test política también. Y hacemos test de candidatos. Y le hicimos una pregunta adicional. ¿Usted se vacunaría? No. Yo no me vacuno. O sea, yo, personalmente, no me vacuno. ¿Por qué? Porque tengo temor. La vacuna no ha estado aprobado. Porque usted le meten en una vacuna el virus. Yo me he vacunado muchas veces de gripe. Y cuando me he vacunado, he tenido terribles días de gripe. Y cuando no me he vacunado, no me ha pasado nada. Puede ser que soy un hombre extraño. Pero son efectos secundarios que hay durante un periodo, pero después inmuniza. Pero nadie sabe. Mire, el que quiera vacunarse tiene el derecho a vacunarse. Pero nadie le puede obligar a alguien que no quiera vacunarse, pienso yo, no lo sé. Pero yo digo, si todo el Ecuador quiere vacunarse, tiene que haber vacunas para todos los ecuatorianos. Como tiene que ser. No crea que el mundo se va a vacunar la totalidad. Aquí hay vacuna china, vacuna inglesa, vacuna... ¿Pero cuál sería su plan de vacunación? Porque uno de los problemas más grandes es la logística, por ejemplo. Yo creo en la vacuna, aunque para mí no me interesa, pero yo creo en la vacuna.
porque el mundo ha avanzado en la tecnología y la vacuna puede ser la solución de esta pandemia. Pero yo te le voy a decir una cosa, todas las pandemias se van. ¿Pero sí gestionaría la vacuna o no gestionaría la vacuna para que llegue? Claro que gestionaría. Yo ya hubiera gestionado aquí por lo menos 5 millones, 10 millones de vacunas para el Ecuador. Y hemos gestionado 50.000 vacunas, que será para la burocracia inicialmente, ¿no? Ya vamos cerrando, nos ha comido el tiempo, se nos quedan varios temas por fuera, pero esta pregunta, sí quisiera que me responda qué errores ha cometido. Errores, muchos errores en mi vida he cometido, ¿no? Tanto personal muchas veces, como económico, manejo de empresas. El hombre, yo soy un hombre humano, pero el equilibrio y al final, el fin de mi vida, he acertado mucho más cosas que desacertado he tenido en mi vida, ¿no? O si no, no existiría hoy día como existo hoy día y con la posibilidad de llegar a la presidencia del Ecuador. Porque si no estuviera preparado, jamás estaría proponiendo que yo sería candidato a la presidencia del Ecuador, jamás en mi vida. Me siento preparado para manejar este país y darle una riqueza a los ecuatorianos, sobre todo porque es un país rico. Si este país sería pobre, no hay salvamento para el Ecuador. ¿Qué va a pasar si no pasa segunda vuelta? Nada. ¿A qué se va a dedicar? A lo que me he dedicado toda mi vida, empresario. Va a seguir ahí. Y le voy a ya decir no va a una volver cosa, a la política. Y siempre feliz. Y no va a volver a la política. Nunca volvería a la política. Es decir, esto es un sentimiento interno que tengo para los ecuatorianos, servir a mi país en el estado de desastre en que está. Es un sentimiento interno. Y cuando tienes tú un sentimiento interno, intentas lograrlo. Pero si no lo logras, cumpliste con tu misión. Y se retira. Yo en la política nunca he estado prácticamente. Por eso, si es que esta vez no gana, se retira. Vivo feliz. Yo soy un hombre feliz con la política, sin política. Más bien, la política me ha costado acoplarme a la política. Fíjese lo que le digo. Pues la vida empresarial no tiene nada que hacer con la vida política. Pero me he intentado acoplarme al mundo político. Y aquí estoy, feliz y contento, recorriendo 8 veces el país. Y me he ido a los rincones más increíbles que tiene el Ecuador. Ahí he estado presente. Y estoy feliz y contento. Ilusionado. Feliz todas las mañanas que me veo. Le digo, estás guapo, estás estupendo. Te vas a comer el mundo y ojalá que hagas algo por este país. Eso le digo yo al espejito, espejito. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Esta fue la entrevista con el candidato presidencial por Avanza, Isidro Romero. Pueden ver en nuestras redes sociales y en nuestra página web.